8 de la noche con 41 minutos, tiempo del centro de México de este domingo 10 de marzo de 2024. Me da mucho gusto estar con ustedes como cada semana en las noches, en el Domingo del Lobo. Y bueno, pues el día de hoy estoy un poquito más tarde porque tuve unas cosas que hacer antes y apenas llegué hace unos minutos. Y bueno, pues aquí estamos. Eh, esta noche este fin de semana es muy particular y voy a hacer un comentario en el marco de el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró, más no se celebró. Hay una diferencia muy grande entre celebrar y conmemorar, que bueno, este, son dos conceptos totalmente diferentes. Celebrar es así como que hacer una fiesta y conmemorar es otra cosa. Entonces, bueno, pues la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo el viernes pasado y que, bueno, se realiza, como ustedes saben, como es internacional en varias ciudades del mundo, en México también en varias ciudades de la República Mexicana. Pero bueno, mi comentario al respecto. El año pasado hice un comentario en función de todos estos daños que en años anteriores a algunos grupos de choque feministas, entre comillas, porque bueno, ellas se denominan feministas, pero son un poquito agresivas y hice un comentario en torno a esto por una serie de situaciones que se dieron en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, en esta ocasión creo que las cosas fueron más pacíficas, hubo pintas. A mí me llamó mucho la atención una serie de comentarios, de memes que se publicaron en redes sociales. Uno en torno a que el día 8, el viernes, pues en el Paseo de la Reforma, para quienes viven fuera de la Ciudad de México o en otros países, el Paseo de la Reforma tiene unos pedestales donde algunos tienen unas copas, donde alguna vez hubo plantas, y otros pedestales tienen estatuas de personajes célebres de la historia de México después de la independencia. Entonces, esos pedestales y algunas paredes de edificios del centro histórico, por donde fue pasando el contingente, que, bueno, hubo varios que salieron de diferentes puntos del centro de la Ciudad de México, pues realizaban una serie de pintas, también monumentos como el Ángel de la Independencia, edificios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, el Banco de México, etcétera, fueron como siempre protegidos con estas vallas metálicas de color azul y bueno, en ellas, a diferencia de otros años, no las trataron de derribar, simplemente pintaron o expusieron fotografías o imágenes o notas referentes a las mujeres desaparecidas o asesinadas. Y bueno, a lo que quiero llegar es que hubo algunas pintas en algunos edificios del centro de la Ciudad de México y el meme mostraba al día siguiente, es decir, el día 9 que fue sábado, ayer, a otras mujeres que estaban precisamente limpiando estas paredes y estos pedestales en el Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, mientras algunas mujeres piden o exigen derechos y demás, y muy justos, por cierto, porque yo siempre he dicho que no estoy en contra de que la gente se manifieste, sino en la forma en que a veces lo hacen, pero bueno, aquí el contraste, ¿no? Las que pintan y hacen sus pintas en las paredes y en los monumentos históricos o lo que sea, y las otras mujeres que tienen que darse a la tarea de limpiar, de quitar esa pintura que además es en spray y que cuesta tanto trabajo quitar. Pero bueno, y había otro meme en torno precisamente a eso, ¿no? A que si decía y quiero ser muy claro en esto porque no especifica quién lo escribe. Por lo regular, algunas cosas que están a favor de las mujeres las escriben mujeres.
y algunas cosas que son a favor de los hombres o un tanto, no en contra, sino que se manifiestan como que no están de acuerdo con las acciones, este tipo de acciones, pues son escritas o puestas en redes sociales por algunas mujeres o también por hombres. Entonces, bueno, no sé si esa publicación la hayan puesto un hombre o una mujer, pero lo que sí me llamó la atención es que decía, si crees que con hacer pintas en las paredes mejoras la situación del país, estás muy equivocada. Y pues es cierto, pintar una pared y mostrar de esa manera el desacuerdo o la inconformidad no soluciona nada. Y pues sí se está perjudicando en algunos casos, monumentos históricos o edificios históricos. Y bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Pero eh, más que nada, yo estaba leyendo que hubo varios contingentes y donde participaron, porque uno piensa que que las mujeres que participan son mujeres, como lo hemos dicho en otras ocasiones, feministas. ¿Qué quiere decir esto? Que están a favor de los derechos de la mujer. O que son intelectuales, gente preparada, con carrera universitaria, profesionistas y demás, pero no. Lo que yo pude leer en el Financiero, estas notas del Financiero del mismo día 8 de marzo, decía que en la glorieta de esa que antes se llamaba de Colón y que ahora es que yo ya entré en una confusión porque a la estación del Metrobús le pusieron a Mahac como la piedra esta que encontraron y que es la diosa, bueno, que representa a las mujeres prehispánicas o indígenas. Y de repente me encuentro ¿se acuerdan que les dije que había una estatua de color morado de una mujer y que les dije yo el 12 de octubre que le habían hecho muy poco favor este, con esa estatua pequeña a las mujeres? Bueno, pues resulta que aquí dice que el mayor contingente se concentró en esa glorieta, que le denominaron aquí en la publicación como la glorieta de las mujeres. Este, aquí está. Y bueno, de ahí partieron por el Paseo de la Reforma hacia el Zócalo capitalino y pues obviamente del Paseo de la Reforma se incorporan por Avenida Juárez, entran al centro de la Ciudad de México y llegan al Zócalo y ahí fue donde se reunió el contingente más grande. Glorieta de las mujeres que luchan, fíjense, eh, frente a la glorieta de Amahac. Pues es que es una sola glorieta, ¿eh? No hay dos glorietas en una. O sea, no puede haber dos glorietas en un solo lugar. O sea, es una. La glorieta de Amahac o la glorieta de las mujeres que luchan. Lo que pasa es que la estatuita esta pequeña de color rosita o morada que les digo está sobre el pedestal donde algún día estuvo la estatua de Cristóbal Colón. Y la piedra que representa a Amahac está a un costado, pero la glorieta es la misma, le llamen como le llamen. Y luego dice que eh, otro contingente iba a salir de la esquina de Reforma y París, ese es un semáforo más atrás. Bueno, si vemos el Paseo de la Reforma de Chapultepec hacia el centro, hacia Tlatelolco, pues es hacia atrás. eh, en diferente hora y en esa esquina está el Senado de la República. Ahí se habían concentrado, bueno, ahí se concentraron las, eh, las mujeres
eh, feministas por Palestina. Hay que tomar en consideración que Palestina ahorita tiene una cuestión de guerra con Israel y bueno, las mujeres allá tienen una situación muy distinta a las mujeres de México. Y de México y de Occidente, porque bueno, pues ellas ya saben que no tienen todos los derechos que las mujeres en América Latina y en Europa tienen, al contrario, ellas son demasiado sometidas. Pero bueno, y luego hubo otro contingente ahí mismo, en esa zona de la esquina de París y Reforma, de personas con discapacidad, perdón, del Monumento al Caballito. El Monumento al Caballito es, ahora sí, una glorieta antes del Metro Hidalgo y después de la de Amahac. Y ahí está un caballo de color amarillo y un edificio que le da el nombre, que tiene el mismo nombre, porque alguna vez ahí estuvo la estatua de Carlos IV y se le quedó como la glorieta del caballito. Luego, otro contingente, el de las trabajadoras sexuales o sexoservidoras, como las conocemos comúnmente, se congregó en la Plaza de la República, que es donde está el monumento a la Revolución, y de ahí también marcharon. Y bueno, otro contingente, el de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y personas no binarias. Ya saben que yo no estoy muy a favor de ese término, pero en fin, luego platicaremos de esto. Ese contingente salió del Ángel de la Independencia, es decir, una, dos, tres glorietas más atrás, que la de Amahac, porque entre la de Amahac y la de El Ángel, pues está la glorieta de Cuauhtémoc, el cruce con Insurgentes, la glorieta de antes La Palma, ahora de la Huehuete, que toda la gente se va a acordar que es La Palma, pero bueno, y ya sigue el Ángel de la Independencia, entonces pues son tres. Y bueno, pues todos estos contingentes se reunieron, obviamente, excepto el que partió del Monumento de la Revolución, circuló por la avenida, el Paseo de la Reforma, se juntaron ahí en la Avenida Juárez y se fueron al Zócalo. Y según la información del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gobernación, es que hubo una concentración en el Zócalo de alrededor de, según dice aquí, es información del Financiero, que fue alrededor de, estoy buscando la información, es que es una nota muy larga y empieza, primero con las marchas en las diferentes ciudades de la República Mexicana, como Veracruz, Guadalajara, Ciudad Victoria, Tabasco, y algunas marcharon vestidas de color morado o lila, otras de color rosa, y por ejemplo en Tabasco fue de color negro por las mujeres, por los feminicidios. Dice que participaron alrededor de 180,000 mujeres. Pues quién sabe, ¿verdad? Porque pues de repente como que los datos les fallan, yo no sé a quién, yo no sé también quién contabilice, porque de repente se ve una cantidad impresionante de personas que llegan al Zócalo, que marchan por Reforma, y resulta que no son, según el conteo, no son tantas, pero bueno. Em, y bueno, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de la marcha del 8M, porque el origen del Día Internacional de la Mujer fue en su momento, en los años 70, con la idea de la equidad de género, de la igualdad, que ya hemos dicho que la mujer no puede ser igual que el hombre, ni el hombre igual a la mujer, desde entrada por la cuestión física y por otros detalles, pero sí que debe de haber una equidad en lo que tiene que ver con el aspecto laboral, con los derechos humanos, etcétera. Entonces, ahí no hay problema. Ese es el origen
del Día Internacional de la Mujer, los derechos de la mujer, que la mujer tenga los mismos derechos que tiene el hombre, que durante muchos años, bueno, siglos, no fue así. De hecho, apenas el siglo pasado, en muchos países, entre ellos México, las mujeres no podían votar. Era algo exclusivo de los hombres y también, pues no había mujeres en la política. Sí, en algún momento determinado hubo reinas en algunos países que tenían monarquía, como por ejemplo la reina Isabel, que fue muy jovencita reina de Inglaterra, pero pues, pues su inexperiencia y otras cosas le hicieron cometer algunos errores. Y otras reinas en el pasado, ahí está el caso de Cleopatra, que fue faraona en Egipto hace muchos siglos. Pero bueno, fueron pocas las mujeres que podían acceder a la política. Y por otro lado, también la igualdad en el sentido de que muchas mujeres no podían acceder a ni a puestos importantes dentro de las empresas, y también que había carreras exclusivas para mujeres y exclusivas para hombres. Fíjense ustedes que a mí me llama mucho la atención esta situación, porque cuando yo iba a la secundaria, a finales de los setentas, principios, sí, a finales de los setentas, pues ya saben que uno tenía que elegir un taller como parte de las actividades tecnológicas, porque yo iba en una escuela técnica. Entonces había 5 talleres. Uno de ellos era un dibujo técnico industrial, el otro era electricidad, el otro era electrónica, el otro era máquinas y herramientas, y ese era exclusivo para hombres. Sorprendió mucho a todos cuando de repente un maestro que tenía muchos años de impartir ese taller falleció y contrataron a una maestra. Entonces, una mujer impartiendo este tipo de materias, máquinas y herramientas, pero todo el mundo decía, pero es que ese es un trabajo de hombres. Y la parte contraria, había un taller de taquigrafía y mecanografía que era exclusivamente para las mujeres, porque como que entre comillas las preparaban para ser secretarias. Entonces, en ese sentido, sí estaba muy delimitado, ¿no? El taller de secretarias, o bueno, así le decíamos, el taller de secretarias, porque finalmente lo que aprendían era la taquigrafía y escribir a máquina, y todo lo que tenía que ver con escribir a máquina, que era pues la elaboración de cartas, de memorándums, etcétera, etcétera. Y en el caso de ajuste de banco, máquinas y herramientas, pues hacían cosas con metales, tenían una maquinaria. Yo llegué a entrar alguna vez a ese taller nada más a ver, tenía compañeros que estaban en ese taller, yo llevaba electrónica. Curiosamente, electricidad, electrónica y dibujo técnico, sí se admitían hombres y mujeres, entonces como que ahí la equidad de género estaba muy rara. Bueno, es que era lo que se estilaba en ese entonces, y de hecho, este, se pensó durante mucho tiempo que las labores secretariales eran exclusivas de las mujeres. De hecho, existe todavía un día de la secretaria, no secretario, de la secretaria, que es el tercer miércoles del mes de julio. Y entonces, bueno, pues todavía siguen arraigadas algunas costumbres de que algunas cosas son exclusivas de mujeres y otras son exclusivas de los hombres. Entonces, bueno, el Día Internacional de la Mujer precisamente lo que trató fue de esto, de que la equidad de género le permitiera a la mujer también desarrollarse profesionalmente en aquellas actividades que antes eran exclusivas de los hombres. Hemos visto en algún momento determinado películas y series que hacen remembranza a los inicios del siglo pasado, del siglo XX, y una mujer no podía ser abogada, no podía ser doctora, no podía ser dentista, no podía estudiar una carrera de ingeniería, porque eran carreras exclusivas de los hombres. Y que una mujer lo hiciera, pues se veía mal, así como que ¿tú qué haces aquí? Dedícate a tu casa, a cuidar a tus hijos. Que ella se desarrollara profesionalmente, pues no era bien visto. Y bueno, insisto, esta cuestión de la equidad de género
que dio origen al Día Internacional de la Mujer en México durante muchos años, décadas, se desarrolló en este marco. La equidad de género en el Día Internacional de la Mujer era lo que se conmemoraba. Los logros que las mujeres habían alcanzado en el Día Internacional de la Mujer se conmemoraban, como por ejemplo el derecho a votar, como por ejemplo el que pudieran tener acceso a carreras y demás, ¿no? A una vida profesional, entre otras muchas cosas, prestaciones y demás en el ámbito laboral y leyes que las protegen y etcétera. Porque además también hay una serie de leyes que han aparecido, que se han creado en el transcurso del tiempo, que protegen a las mujeres. Porque también, instancias, instituciones que protegen a las mujeres, porque también las mujeres siempre han sido maltratadas, pero antes era demasiado oculto. No faltaba, la mayor parte de mujeres eran maltratadas por sus esposos, o por sus papás, o por sus hermanos. Y todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo lo callaba. Era un secreto a voces, como comúnmente se denomina, ¿no? Y no había ninguna ley que castigara estos actos. Porque, bueno, primero que nada, pues hay una tradición machista, hay una tradición cultural y una tradición social que le permite al hombre hacer lo que quiera con las mujeres de su casa, porque pues el papá es el jefe de familia y el hermano es el que le sigue en autoridad, y te callas, porque tú, como eres mujer, pues no tienes derecho a nada. Y bueno, insisto, este tipo de cosas, el Día Internacional de la Mujer servía para conmemorar los logros de las mujeres y que ya no fueran maltratadas, y que no, y que fueran, tuvieran los mismos derechos dentro incluso de la familia que los hombres. Lamentablemente, lo podemos ver en los últimos años, en México particularmente. No les puedo hablar de otros países porque realmente me estoy enfocando en lo que estamos viviendo en nuestro país. El Día Internacional de la Mujer y esta conmemoración básicamente se han enfocado a los feminicidios. Se tuvo que crear el delito de feminicidio por aquella cuestión de que homicidio da la impresión de que se trata de hombres, pero finalmente es lo mismo. Hay un crimen, hay un asesinato, ya sea hombre, ya sea mujer, no importa si se llama homicidio o se llama feminicidio, hay violencia de género. El otro día les estaba diciendo precisamente que la violencia de género empieza muchas veces, como lo comenté hace unos minutos, desde la casa. Los papás, los hermanos, los primos, los tíos, el novio, el amigo que menosprecia a la mujer, que le dice, es que tú no tienes por qué opinar, es que tú dedícate a otras cosas, no sé, cosas así por el estilo. Y parece mentira que en pleno siglo XXI todavía existan estas cosas. La mujer sufre de acoso laboral, acoso sexual y en acoso incluso dentro de su propia familia, en las escuelas, en el transporte público. Ahorita vamos a platicar de esto último, en su trabajo, por sus compañeros, por sus jefes, en el trabajo, por los maestros en la escuela. Y bueno, los hombres también sufren de acoso, pero en su mayoría son las mujeres las que sufren del acoso. Y esa situación no es exclusiva tampoco de las mujeres de clases populares, sucede también dentro de las clases medias y las clases altas. Y esto que vimos de que hubo una marcha de sexoservidoras, las sexoservidoras también sufren de mucho maltrato, son asesinadas. Las mujeres lesbianas también sufren de acoso, de bullying, como le llaman ahora, de, también son maltratadas en el seno familiar por haber elegido
bueno, no porque hayan elegido, sino por tener una preferencia sexual diferente y tener una pareja mujer. Muchos hombres incluso las agreden, se les denomina, igual que a los hombres que son gays, se les denomina de una forma, que no voy a mencionar por respeto a las mujeres lesbianas. Las mujeres trans también tienen, ellas creo que tienen mayor problema porque, bueno, pues es que la gente piensa o sabe que no son mujeres o que son hombres que se visten de mujer, que son hombres que se quieren sentir mujeres, pero no lo son. Y ahí hay una cuestión que yo no me puedo meter porque es algo muy interno del pensamiento, del sentimiento y demás, y yo no puedo opinar. No lo entiendo, no puedo entenderlo porque no estoy en esa situación, pero sí me queda claro que hay una cuestión de agresión hacia ellas, porque pues las mujeres, las mismas mujeres las rechazan y los hombres se burlan o se aprovechan de ellas o, no sé, las maltratan, ¿cómo se dice? Abusan de ellas eh, y demás. Entonces, a mí me preocupa mucho esta situación porque de conmemorar el alcance de lo que han alcanzado las mujeres en el transcurso del tiempo en cuanto a sus derechos, lo que se hace, digo, no podemos conmemorar que maten a tantas mujeres cada año. Digo, eso no es motivo ni de celebración, ni de conmemoración, ni de nada. Simple y sencillamente hay una inconformidad por parte de las mismas mujeres que se sienten desprotegidas porque son acosadas, porque son violentadas, porque son maltratadas, porque son ignoradas, porque cuando una mujer denuncia o cuando una mujer se queja o cuando una mujer expone, es ignorada y a veces es objeto de burla y no se le cree lo que dice y se le tacha de que ella es la que provoca las cosas por la vestimenta, por las actitudes, etcétera. Y entonces ellas se sienten en algún momento determinado desprotegidas y solas, aunque haya leyes que las protegen, que supuestamente están ahí para que este tipo de situaciones no pasen. Y muchas mujeres no denuncian cuando sería bueno que lo hicieran, pero desgraciadamente no lo hacen porque saben que la acción de las instituciones donde se presentan las denuncias no es la mejor, no se les pone atención. Ellos mismos a veces consideran que lo que las mujeres van a denunciar no es cierto, es exagerado, hay que hacer una investigación, tienen que presentar testigos y bueno, una serie de situaciones muy complicadas que muchas mujeres prefieren mejor guardar silencio. Y la consecuencia de guardar silencio y de esta incredulidad de parte de algunas autoridades deriva precisamente en los feminicidios, en las desapariciones de estas mujeres. Y es muy preocupante porque no tenemos por qué, no tendríamos por qué tener que estar haciendo una manifestación en donde se celebrara, ahí sí celebrar, festejar los logros y lo que han alcanzado las mujeres en nuestro país, sino por el contrario, ver cómo se manifiestan, están mostrando su inconformidad y que ellas se sienten desvalorizadas, ignoradas. Y bueno, yo no sé, voy a poner un ejemplo rápidamente de lo que sucede o por qué les digo que las mujeres se sienten ignoradas o desvalorizadas y por qué ellas no hacen nada. Una, una de las cosas más simples sucede en el transporte público.
Ustedes saben que yo tomo el transporte público todos los días para poderme ir a trabajar y de regreso. Y bueno, existe el Metrobús, donde hay áreas especiales para mujeres. Existe el metro, donde hay vagones especiales para mujeres. El Mexibus en el Estado de México tiene un autobús exclusivo para mujeres, donde no se puede subir ningún hombre, ni adelante, ni atrás, ni en medio, ni en ninguna parte. Y además son más chiquitos. Y son de color rosita, y los asientos son rositas, no, rosita con grisecito. En la Ciudad de México hay algunos camiones que, bueno, creo que había, no sé si todavía existen, los Atenea, que eran de color rosa con blanco, de la red de transporte de pasajeros del gobierno, y que eran exclusivos para mujeres. Bueno, yo me dediqué desde bueno, sí, finales del año pasado, hasta unos días antes de hacer este programa, cuando tenía oportunidad, porque no siempre tenía oportunidad, a preguntarle a varias mujeres, y no nada más a ellas, sino a algunas que están en mi entorno, ¿por qué si en el transporte público en particular, estamos hablando del transporte público, por qué si hay tantos anuncios y tantos letreros en el metro y en la calle donde dice que hay quejas de acoso en el transporte público, donde dice que si sufres acoso hay no estás sola, así tal cual y está en moradito, y dice que denuncies al asterisco 765, porque además está pegado en las estaciones del metro en un cartel así enorme que se ve desde el andén de enfrente, porque eh, ¿por qué abordan los vagones donde van la mayoría de hombres? Y les voy a platicar rápidamente las diversas respuestas que me dieron. Juan me preguntó, ¿qué respuesta esperabas que te dieran? No, no, yo no esperaba que me dieran una respuesta en particular. Simple y sencillamente quería escuchar sus opiniones. Alguna vez una chica me dijo, no, porque se supone que el acoso, bueno, no se supone, el acoso consiste en el tocamiento, en las palabras obscenas, en, bueno, en la cercanía física, sobre todo de la parte sexual del hombre hacia la mujer, en muchas cosas, ¿no? Y entonces, en lo que refiere al tocamiento o al manoseo, como comúnmente le decimos, cuando tocan a las mujeres en sus glúteos o en las piernas o en el busto, eh, una chica me dijo un día, fíjense, y me llamó mucho la atención esta situación, me dijo, es que de que me manosee una mujer a que lo haga un hombre, prefiero que lo haga un hombre. Y yo me quedé pensando, a ver, ¿eso quiere decir que en el vagón de las mujeres también entre ellas se manosean? Y me dijo, sí, es que a veces pasa. Entonces, ya, ¿cuál es el sentido del vagón de las mujeres? Y por eso ellas se van a los vagones de los hombres. Una señora que trabajaba en la secretaría y que se jubiló hace varios años me dijo, es que yo tengo derecho a subirme al vagón que yo quiera. No tengo por qué ir en alguno en especial. Y si yo quiero subirme en el vagón de los hombres, me subo a ese. Sí, pero se arriesga. ¿Y qué? Yo me subo a donde yo quiero. Así tal cual, porque la señora pues ya era grande y era su forma de pensar muy respetable. Le pregunté, bueno, las edades de la encuesta fluctuaban entre los 18 y 60 años y de diferentes eh, ¿cómo se llama? Actividades. No clases sociales, porque me queda claro que una gente que vive en las lomas no toma el metro, ni el metrobús. Pero bueno, vamos a pensar que todo mundo de clase media, estudiantes, algunos profesionistas y algunas comerciantes. Una chica me dijo, pues es que aquí, en este vagón, nos protegen.
Y yo me quedé, ya no entiendo, o sea, ¿las protegen o las acosan o las manosean? No, no, no pueden ser las dos cosas. Otra chica me dijo, pues es que ustedes saben que pues el andén es largo, que la gente de último, desde hace varios años, aun cuando hubo pandemia, la gente se forma en hileras a un costado de donde van a abrir las puertas para que la gente salga y entre, ¿no? Entonces, pero hay gente que queda hasta adelante. Y en las terminales como Tasqueña, Pantitlán, Indios Verdes, El Rosario, etcétera, pues la gente no se forma, bueno, sí se forma, pero a la hora que va a abrir, que llegue el tren y va a abrir la puerta, como la gente sale del otro lado, entonces pues se aglomeran. Y entonces estaba una chica con una señora, al frente, y ella me dijo, es que en los vagones de las mujeres no cabemos, son tres y son muy insuficientes para tantas mujeres. Y yo le dije, pero es que tú entraste porque estabas hasta al frente en el andén. Porque si hubieras estado más atrás, te hubieras quedado. Y hay mucha gente que se queda. La insuficiencia es lo mismo en los vagones de allá que en los vagones de acá. Entonces, esa no era la respuesta que yo esperaba, pero tampoco es una respuesta lógica. O sea, me subo al vagón de los hombres porque aquí sí caben. No, pero los hombres también se aglomeran y no caben. Pero bueno, la señora que iba junto dijo, no, pues es que es cuestión de respeto, porque todos tienen mamá, hermanas y esposas o novias, hijas. Y pues yo le dije, es que sí, es cuestión de respeto, pero hay gente que no le importa el respeto, no le importa si tienen mamá, hermanas, primas o lo que sea. Ellos vienen bueno, piensan o se acercan a alguien y no piensan en si, en su mamá o en su hermana o en su hija, en su esposa. Son gente que está mal de su mente y pues no. Entonces también eso de que es cuestión de respeto, pues, a ver, voy a entrar al metro, trátenme con respeto, por favor. Pues no. Otra señora me dijo, por cierto, la señora la chica que me dijo que las cuidaban, ella me dijo que era profesionista, que tenía una licenciatura. Otra señora me dijo también que era licenciada y ella me dijo, pues no, es que este, me subo aquí porque las mujeres se pelean muy feo. Pues es que aquí también se pelean, los hombres también se pelean. Y los hombres además se dan de golpes en el vagón, pero terminan saliéndose al andén y se los llevan detenidos. Yo no sé las mujeres, pero bueno. Y la otra parte, ¿no? Algunas mujeres se suben al último vagón donde se supone que va, o todo el mundo sabe o piensa que va, la mayor parte de personas de la comunidad LGBT. Y entonces esas mujeres una de ellas me dijo, es que aquí este, pues nos respetan, no se meten con nosotros porque pues no. Y yo le dije, pues es que no crea que todos los que se suben aquí son gays, hay unos que no lo son y que nada más andan viendo a ver qué pasa. Así que, no sé, no sé qué expresión. Y una muchacha que me llamó mucho la atención, de esas chicas que no sé si están en contra del mundo o el mundo en contra de ellas, pero me contestó, se los voy a decir tal cual, aunque yo sé que he dicho en este canal que no quiero decir groserías o palabras que suenen mal por respeto a quienes me ven y a y a otras personas, pero lo voy a decir tal cual para que se entienda. Cuando yo le hice esta pregunta de por qué se subía a un vagón lleno de hombres, en uno de estos trenes que de una línea que se intercomunican los vagones, ¿no? O sea, es que no era el último vagón, no era el de adelante, eran del medio. E íbamos cerca de la puerta y se subió mucha gente. Y me dijo, pues es que a mí me vale madres. Nunca me ha pasado, pero si me pasa, pues me aguanto. ¿Qué puedo hacer?
Eh, y esto viene a colación, esta última frase de la chica que me dijo, nunca me ha pasado, pero si me pasa, ¿qué puedo hacer? Que por cierto, de todas las mujeres que yo encuesté, nadie me dijo que hubiera sido víctima de acoso, es decir, que la hayan tocado, que le hayan dicho cosas, que le hayan faltado al respeto de manera física o verbal. Nadie me dijo, ninguna me dijo que le había pasado. Todas, me dijeron, no, nunca me ha pasado. Nunca, yo me subo aquí, yo siempre uso estos vagones y nunca me ha pasado. Esperemos que no les pase, porque pues no sabemos entre tanta gente quién que se sube. Yo se los dije alguna vez y lo vuelvo a repetir, los hombres tenemos un problema, podemos ser acosados tanto por hombres como por mujeres. En mi caso particular me han acosado hombres, me han acosado mujeres, las mujeres también acosan a los hombres y lo peor de todo es que, como yo le he dicho muchas veces, yo no tengo ni una línea telefónica ni una instancia a donde quejarme porque si lo hago no me van a creer. Y además, otra de las razones por las que también, si llegase a suceder, yo lo aludo, es que la gente no va a perder el tiempo para ir al Ministerio Público o al cívico, al juzgado cívico para poner una denuncia de alguien que la acosó en el caso de las mujeres o que lo acosó en el caso de los hombres. Porque yo, por ejemplo, si voy en la mañana con el tiempo limitado para poder llegar a mi trabajo y sucede una situación de esa naturaleza, pues sinceramente lo dejo pasar porque no voy a perder 2 horas en el juzgado cívico porque además no va a pasar nada. Desgraciadamente no va a pasar nada. Y bueno, entonces, esto viene a colación de el último comentario de la chica de si me pasara, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Es precisamente el pensamiento de la mayor parte de mujeres que sufren acoso, que son violentadas, que son, este, maltratadas. Hago la diferencia entre violentadas y maltratadas porque violentada se refiere a una cuestión relacionada con el sexo. Y maltratado es que sufren golpes, es que sufren maltrato físico y maltrato psicológico y de otra naturaleza. Entonces, aquí lo que pasa es que esas mujeres, pues, no denuncian por lo mismo, o no lo dicen, no lo platican, porque pues es que no va a pasar nada. ¿Qué puedo hacer? Em, lo único que sucede cuando vemos que de repente alguna mujer, una muchacha, no sé, una compañera de trabajo, de la escuela, trae un moretón, generalmente en esta parte de aquí, en el ojo, en la cara. El pretexto, yo no sé de dónde sacaron ese pretexto, pero, es que me pegué con la puerta del baño. Es que me pegué con la alacena. Es que, pues no. Yo conocí a una persona que un día me dijo, traía un golpe en la pierna, y me dijo, ay, es que me pegué con una maceta. Con una maceta, ¿de qué tamaño era tu maceta? O también traía un golpe por acá en la frente. Es que me pegué con el carrito del súper. No, con el carrito del súper, ¿cómo? No entiendo eso. Insisto, es, es muy preocupante que la, lo que debería de ser una celebración o una conmemoración de los logros de las mujeres eh, por sus derechos, por una mejor vida, en este momento en nuestro país sea motivo de reclamo, de pedir justicia, de, em, de padecer, de sufrir, porque no lo leí, no se los dije, pero lo dejé para el final.
A diferencia de otros años, en el Zócalo capitalino, la noche anterior al 8M, es decir, la noche del jueves, se hizo una velada con imágenes en la plancha de la Plaza de la Constitución, con fotografías y veladoras de las mujeres que han sido asesinadas. Digo, no todas, porque lamentablemente han sido muchísimas, pero sí las más recientes. Y desgraciadamente los feminicidios se han cometido en contra de estudiantes, de profesionistas, de intelectuales, de periodistas, de mujeres indígenas, de mujeres lesbianas, de mujeres de la política, de maestras, bueno, mujeres que son doctoras, médicos, este, de todo tipo de mujeres, no importa la clase social, no importa si son rubias, morenas, gordas, delgadas, no, es una situación muy complicada, sobre todo en el país, en todo el país. Originalmente, en la época de los 90, cuando empezó esto de los feminicidios, solamente sucedía en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era una ciudad que estuvo marcada durante muchos años por los feminicidios. No se denominaban feminicidios en ese entonces, pero desgraciadamente esto se ha extendido por todo el país y qué lamentable que tengamos que recordar a tantas mujeres muertas en el Día Internacional de la Mujer, cuando el motivo de recordar que existen las mujeres en nuestra sociedad debería de ser otro. Pero bueno, eh, ya no los quiero aburrir con esto. Eh, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los quiero saludar como cada semana a quienes me ven en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, el Caribe y del otro lado del Atlántico, en Europa, particularmente en España. Muchas gracias por acompañarme. Creo que en España en estos días, perdón, va a cambiar el horario de verano y también en algunas, bueno, no en algunas, en ciudades de Estados Unidos. Allá el horario de verano se adelanta, bueno, aquí era hasta finales, a principios de abril, allá es a mediados de marzo. No estoy muy seguro si es este fin de semana o el que sigue, pero bueno, no voy a decir horario de verano de allá porque no sé. Pero sí les digo que ahorita son las 9 de la noche con 29 minutos, cuando me despido de ustedes, agradeciéndoles su presencia, su atención. La próxima semana, por cierto, es puente en México por la celebración del natalicio de Benito Juárez. Y bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso, no se trabaja el lunes, entonces nos vamos a tomar un descansito por ahí cerca de la Ciudad de México, por lo tanto no tendremos programa hasta el domingo 25. Entonces el domingo 25 los espero con un tema, bueno, si es que no suceden otras cosas y no cambio de opinión a la mera hora, pero con un tema que la verdad también me preocupa, que no es tan severo como el de las mujeres desaparecidas o asesinadas, pero que también es preocupante. Entonces, bueno, los espero hasta el domingo 25 en el Domingo del Lobo y nos vemos luego.